¿Qué tal mis queridos amigos y hermanos? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga muchísimo. Bienvenidos a esta clase número 13 del Discipulado nivel 1. Estamos viendo del tema general 12 botellas de leche espiritual, basado en lo que el apóstol Pablo, en lo que nos dice el apóstol Pedro, perdón, ya lo que nos decía el apóstol Pedro en su primera carta del capítulo 2, versículo 2. Sí, que nosotros debemos desear la leche espiritual no adulterada. Es decir, la palabra de Dios que sea como está escrito en la Santa Biblia, ¿sí? No cambiada, no agregada por el hombre o quitada por el hombre. ¿Ya? Entonces, estamos viendo en el tema una salvación tan grande. Hoy vamos a continuar en ese tema que quedó pendiente. ¿Ya? Habíamos visto hasta la pregunta número 5, en la que decía, ¿quién es el dador de la gracia salvadora? Y nosotros sabemos que es el Señor Jesucristo. ¿Ya? Muy bien, hoy vamos a continuar con la pregunta número 6 y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos, el capítulo número 4 y los versículos del 11 al 12. Hechos 4 del 11 al 12 vamos a leer. Muy bien. La palabra del Señor dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien. Mis queridos amigos y hermanos, aquí está hablando de una piedra que los edificadores han reprobado, es decir, han desechado. Para que se pueda entender un poquito sobre esto, es que el pueblo israelita en las construcciones, ellos tenían una piedra principal, ponían en un ángulo para construir una casa. Sí, en uno de los ángulos existían, bueno, nosotros conocemos como columnas, ¿sí? Y allí ponían una piedra especial, ¿sí? En pleno ángulo, era una piedra grande, bien labrada, donde debía coger tanto el ángulo frontal, como un lateral. Ya, entonces esa piedra era la que no debía faltar en ninguna edificación, era la piedra principal para en ella luego continuar con el resto del muro y luego la construcción de la casa hacia arriba. Esa era una de la piedra principal. Esa piedra del ángulo no podía faltar en ninguna construcción. Con esa piedra, en base de esa piedra se construían las demás cosas, el demás muro y por supuesto la casa. ¿Ya? Entonces, ahora, la parte principal, la piedra principal en el Evangelio, en la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo, porque Él murió para salvarnos. Pero ¿qué hicieron el mismo pueblo de Israel? Lo desecharon, no lo quisieron a Jesús, no lo aceptaron a Jesús como Dios, ¿sí? Como su maestro, como su rey, ¿sí? En vez de aceptar, lo rechazaron. ¿Ya? Entonces, es por eso que aquí la palabra de Dios está diciendo que los edificadores los rechazaron. Cuando dice edificadores, hace referencia al pueblo israelita, ¿sí? Entonces dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros porque ellos la mataron, en vez de aceptar, ¿sí? Los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Ya? Entonces, miren, esa piedra que era reprobada, esa piedra que era desechada, Jesús fue despreciado, fue rechazado. Sin embargo, Él era la piedra principal para la construcción y no se dieron cuenta, ¿sí? Entonces, cuando ellos, al rechazar a Jesucristo, están rechazando la fuente principal de la salvación. Qué tremendo entonces es esto. Rechazar a Jesús es rechazar la construcción, el resto de la construcción. Si hablamos espiritualmente, si nosotros rechazamos a Jesús, no tenemos ninguna otra doctrina, ningún otro Dios que nos pueda llevar para restaurar ese enlace que nosotros habíamos perdido con el Padre.
¿Ya? Y mire el versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación. Entonces, no podemos ser salvos a través de una imagen, no podemos ser salvos confiando en un pastor, en un líder, en un cura, en el papa, en un ídolo, en guardar un día, en hacer buenas obras. No, no, en ningún otro hay salvación. Miren, lo está diciendo el Señor, en ningún otro hay salvación. Está hablando aquí Juan, ¿sí? Pedro y Juan, cuando estaban ante el concilio, fueron llevados ellos ante el concilio ante las gobernadoras para ser juzgados, ¿ya? Entonces, y ellos ahí están diciendo, no, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Sí, solo es Jesucristo. ¿Sí? A Jesús se le ha autorizado de que es el único que puede salvar, ¿sí? De que te puede resucitar, porque Él murió y resucitó. Entonces, mire, no hay otro nombre. ¿Sí? No dijo, bueno, yo voy a morir en la cruz, el Señor Jesucristo no dijo, yo voy a morir en la cruz, pero que ustedes guarden el sábado y van a ser salvos. O yo voy a morir en la cruz, pero ustedes tienen que hacer buenas obras y haciendo buenas obras poderosas, ustedes van a ser salvos. Imagínense si fuera así. La gente humilde, la gente pobre que no tiene dinero para hacer obras, entonces ya está muerto, ya está perdido, ya está condenado. No, no es así. Es solamente el Señor Jesucristo, el único nombre que ha dado Dios para que nosotros podamos ser salvos. ¿Ya? Miren, entonces, muy bonita lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Muy especial. Muy bien. Entonces, la pregunta 6 dice, ¿por qué en ningún otro hay salvación? Porque realmente no hay otro nombre debajo del cielo que está dado a ningún hombre, a ninguna persona, para que podamos ser salvos. Solo es Jesucristo. Muy bien, vamos a Juan 10:27 ahora, el libro de Juan, el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 27. Sí, vamos a ver Juan 10:27. Ya, miren, este es un texto muy pequeñito. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. ¿De qué está hablando aquí? Cuando dice mis ovejas oyen mi voz, no está hablando de los animalitos, sí, de las ovejas mismo en sí. No, está hablando de las personas que siguen a Jesús, que aman a Jesús, que buscan a Jesús, que estudian su palabra, que estudian la Santa Biblia. ¿Sí? A ellos son reconocidos como ovejas. ¿Sí? Es un símbolo, las ovejas, de personas que buscamos de Dios. Y el pastor es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ustedes saben que en la antigüedad, en todas nuestras comunidades, en nuestros pueblos, siempre había un pastor que cuidaba un rebaño de ovejas o de vacas, salía a dar alimento, salía a dar agua para que ellas se mantengan saludables. Así también el Señor Jesucristo es nuestro pastor. Es el pastor, es el que nos cuida a todas las personas que le buscamos, que le amamos a Él, que necesitamos de Él. Ya, entonces dice, esas ovejas oyen la voz. O sea, no todas las ovejas oyen la voz. Es decir, que no todas las personas escuchan a la voz de Dios. Sí, es por eso que usted dice, bueno, pero yo hablo de Dios a mi familia, a mis padres, a mis hijos, a mis amigos, pero ellos no entienden nada. Es que no, solamente tienen que aceptar a Jesús en su corazón para que puedan entender la palabra de Dios. De lo contrario, no van a poder entender, porque solamente aquel que busca de Dios y ha entregado el corazón a Dios pueden entender de la palabra de Dios. Por eso dice Juan 10:27 que mis ovejas oyen mi voz. No dice las ovejas de, no dice mis ovejas. Las que hemos aceptado al Señor Jesucristo, siempre vamos a escuchar la voz de Dios, siempre vamos a buscar de la palabra de Dios. Eso está diciendo. Dice, y yo las conozco. Miren, nosotros conocemos a Dios, al Señor Jesús, y Él nos conoce a nosotros. Sí, miren, a veces nosotros pensamos que Dios está tan lejos, arriba en el cielo, y Él no sabe nada de lo que yo estoy haciendo aquí en la tierra. No, dice que Él conoce. Él conoce nuestros pensamientos, qué es lo que yo estoy pensando. Él conoce a dónde estoy caminando, qué planes tengo, qué estoy pensando, qué estoy hablando. A veces ni nuestros padres ni nuestros hijos saben lo que yo pienso, lo que yo quiero hacer, mis planes, pero Dios sabe todo. A veces nosotros nos acostumbramos a
escondernos de los seres humanos, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros padres, etcétera. Pero no podemos escondernos de Dios. O sea, del que nos puede juzgar algún día, de él nos escondemos. Y del que no nos puede juzgar, que son los seres humanos, a veces nosotros nos escondemos. ¿Ya? Pero mire, aquí dice que Él conoce. Yo las conozco, dice Jesús. Él conoce todo lo que nosotros somos. Absolutamente todo. ¿Sí? Delante de Él no podemos esconder absolutamente nada. Y la última palabra de Juan 10:27 dice, y me siguen. Wow. Solo los que conocen a Dios, escuchan su voz, la voz de Dios, dice que le siguen. ¿Qué es seguir? Es ir tras Él. Lo que Él dice, hacer. Eso es seguirle. ¿Ya? Y eso no hacen todas las personas. No, son pocas. Solamente los que buscan de Dios. Amén. Muy bien, entonces la pregunta dice, la pregunta 7, según Juan 10:27, ¿quiénes son los que oyen la voz de Dios? Es decir, la Biblia. ¿Quiénes oyen? Los que buscan de Dios, los que aceptan a Jesús. Ellos escuchan la voz de Dios. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 8 y vamos a leer Juan 10:28. Sí, Juan 10:28. Vamos a leer ahora. Ahí tenemos en nuestros folletitos, ¿ya? Juan 10:28 al 29. Vamos a leer. Ya, muy bien. Dice la palabra del Señor. Juan 10:28 al 29. Y yo les doy vida. Está hablando el Señor Jesucristo. Dice que Él nos va a dar vida. ¿Qué tipo de vida? ¿Un ratito? ¿Unos minutitos? ¿40 años? ¿80 años? ¿90 años? ¿El tiempo que esté aquí? No, dice que va a dar vida eterna. Está hablando de la vida después de que nosotros muramos. ¿Ya? Entonces dice que Él nos va a dar vida eterna, que no vamos a morir. Y no perecerán jamás, no iremos a condenación. Eso está diciendo. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, cuando usted acepta al Señor Jesucristo, tiene usted a Él en su corazón, y es solamente si usted mismo quiere regresar atrás, usted hace. De lo contrario, ninguno, una vez que usted acepta al Señor Jesucristo, nadie le puede quitar esa salvación tan grande que el Señor le da a usted, ese amor tan grande que Dios le da a usted. Nadie puede quitar. Ni, ni sus familiares, ni sus amigos, ni las pruebas, ni las necesidades que tenga. ¿Sí? Satanás es bien astuto. Cuando usted busca de Dios, Él es cuando más tentaciones trae a su vida, es cuando más problemas y más dificultades tiene y le hacen tambalear. Y ahí están nuestros amigos o nuestros familiares diciendo, ya ves por seguir a Cristo, ya ves por hacerte hermanito, ya ves por aceptar a Jesús, te va más mal, mejor salte de allí. Y una persona que no tiene estas bases espirituales de discipulado, como estamos viendo hoy, las cree a ellas y salen y lo dejan a Dios. Pero esa es su decisión, porque usted cuando acepta a Jesús dice que nadie les puede arrebatar de la mano de él, de Jesús. Y añade el 29, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, es más fuerte que los problemas, es más fuerte que las necesidades, es más fuerte que todo. ¿Ya? Y nadie, mire, hace hincapié aquí, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ni tampoco de Él, ¿sí? De la mano de Dios el Padre. ¿Ya? Miren, qué tremendo, muy bonita la palabra del Señor. Entonces, usted no se preocupe, a veces dicen el camino del Señor es bien duro, es bien feo. No, no es duro, no es feo. Porque usted una vez que acepta a Él, nadie le puede arrebatar ya de la mano del Señor. No, usted no tenga miedo de que y ahora y si pierdo la salvación, y ahora y si es que no soy salvo, a usted le vienen esas dudas. Sí, y dice, no, pero yo sigo pecando. No, para eso está el Señor Jesucristo. Usted tiene que pedir perdón en el momento que usted comete un error, en el momento que usted peca. No deje que pase el tiempo, no deje que llegue la noche o que pase la tarde, no. En el momento que usted peca, pídale perdón al Señor y Él es fiel en perdonarla. Sí, eso no quiere decir que usted, entonces como el Señor perdona a usted y va a ser un hábito de pecar. No, hay que ir saliendo. Sí, poco a poco el Señor nos ayudará. Y más en estos tiempos difíciles, en estos últimos tiempos que estamos viviendo sobre la tierra, tenemos que vivir más para el Señor. Amén. Muy bien, la pregunta número 8 dice, según Juan 10:28 al 29, ¿cuándo pereceremos? Jamás. Sí, jamás. El punto 8 mismo tiene dos literales. El A dice, otra pregunta del A, ¿quién nos podrá arrebatar de la mano del Hijo? Nadie. Está en el versículo 28. Y el literal B dice, ¿quién nos podrá arrebatar de la mano del Padre?
Miren, del Hijo nadie, del Padre nadie tampoco. Nadie puede arrebatar de la mano de Él. Muy bien. Vamos al 9 y vamos a leer Romanos 5.1. Aquí vamos a hablar un poco de la justificación que el Señor tiene para con nuestras vidas cuando usted acepta al Señor Jesucristo en su corazón. Romanos 5.1. El título dice Resultados de la justificación. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Dice que nosotros somos justificados por la fe. ¿Sí? ¿Qué es ser justificado? Ya habíamos visto la vez anterior, ¿no es cierto? Es declarado justo, es declarado inocente. Y eso solamente se hace por medio de la fe. Eso está diciendo aquí la palabra del Señor, por medio de la fe. Es decir, por medio de la confianza en Dios, por medio de la seguridad en que Dios me dice que yo soy inocente, pues lo soy, porque Él pagó mis pecados en la cruz y me declaró inocente. ¿Sí? Entonces, justificados pues por la fe, mire, la fe nos justifica. Y tenemos, ¿qué dice? Paz para con Dios. Estamos en Romanos 5.1. Tenemos paz para con Dios. Sí, es decir, ya no estamos en pleito con Dios, ya no estamos en pelea con nuestro Dios, ya no estamos alejados de nuestro Dios, ya no estamos desenlazados de nuestro Dios. Tenemos ahora comunión con Él. Tenemos paz, sí, con Él. Aunque vengan tormentas, aunque vengan dificultades, problemas que este mundo tiene, pero en medio de todo eso nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Y gracias a quién? Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 5.1. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Jesús, nosotros podemos tener paz, esa comunión con Dios. No es por nuestra propia cuenta, no es porque yo soy bonito, no es porque yo no soy un pecador, no es porque yo hago bien a tantas personas, yo hago buenas obras, yo guardo los días sábados, yo guardo los mandamientos, yo amo solo al Padre, yo amo solo al Hijo. No, no, no. Es por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces debemos entender que la salvación no es por medio de ninguna otra persona, sino solo por medio del Señor Jesucristo. Y por eso es el tema de el subtema de esta clase, una salvación tan grande. ¿Por qué es grande? ¿Por qué es tan grande? Porque está basado en Jesucristo y no en mí. Está basado en Dios y no en mis amigos. Está basado en el Espíritu Santo y no en mi familia. Está basado en el mismo Dios, mas no en mí. Vamos a la pregunta. Romanos capítulo 5, versículo 1. En la pregunta 9 de nuestro folletito, el literal A dice, ¿qué tenemos? De acuerdo a Romanos 5.1, tenemos paz. ¿Sí? No estamos en pelea con el Señor, no estamos en guerra con Él. Mire que cuando usted no tiene a Jesús en su corazón, usted está en un constante pleito con Dios. Imagínese usted, siendo ser humano, siendo mortal, estar peleado con Dios todos los días. Mejor no quiero imaginarme. No quiero imaginarme. Porque Él es Dios y es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. El literal B dice, ¿por medio de quién? ¿Tenemos paz por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo tenemos que responder ahí. Solamente el Señor Jesucristo nos da esa paz que nosotros necesitamos. Es por medio de Él. Vamos a la pregunta 10 y vamos a leer Romanos 6:23. Esto es muy bonito. Romanos 6:23. Vamos a poner en nuestras pantallas, en la pantalla, perdón, Romanos 6:23. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Wow. Más, mire la contradicción que hay aquí, que existe aquí. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, ¿por qué cada texto bíblico hace énfasis después de que da un concepto? Le dice por medio de Jesucristo, por Jesucristo, etc. Solo en Jesucristo. Para hacernos entender claramente que nuestra salvación depende de Jesús y no de lo que yo soy, de lo que yo hago. Entonces, miren lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, Romanos 6:23. La paga del pecado. Es decir, que el pecado ingresa en usted poco a poco, poco a poco. Usted a veces no se da cuenta. Comienza pensando, luego continúa mirando, luego ya comienza a actuar poco a poco, haciendo planes malévolos, a escondidas,
Así comienza el pecado, hasta que usted, sin darse en cuenta, ha hecho una práctica de ese pecado. Y una vez que usted está practicando ese pecado, ya va a parecer normal todo lo que usted está haciendo. Y de repente, si usted muere en esa condición, ¿cuál va a ser la paga de ese pecado que está practicando? La muerte, la condenación, el infierno. Por eso dice Romanos 6:23, y grave es eso, porque la paga del pecado es muerte. Así le paga a Satanás, así paga el pecado, ¿sí? Llevando a la condenación eterna, alejándola de Dios. Y eso comienza poco a poco. Es por eso que usted tiene que tener cuidado de todo lo que usted hace, de todo lo que usted ve, de todo lo que usted piensa, de todo lo que usted habla. ¿De qué personas están a su lado? ¿Lo están alimentando espiritualmente? ¿Le están apoyando para que usted obedezca la palabra de Dios? ¿O le están tratando de irle sacando poco a poco de ese camino de salvación? El pecado paga muy feo. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero ahora hay aquí un contraste, dice, más la dádiva de Dios, dádiva es regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna. Sí, mire, lo contrario a lo que el pecado hace. El pecado paga con muerte, el regalo de Dios paga con vida eterna. Qué tremendo contraste. ¿A cuál de los dos lados usted, en cuál de los dos lados usted se encuentra en este momento? ¿Alimentando su pecado para que finalmente ese pecado le termine a usted llevándole a la condenación? ¿O está alimentando su espíritu para que el regalo de Dios a través de Jesucristo lo lleve a la vida eterna, al lado de Él? Y dice que la vida eterna es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez añade Cristo Jesús a través de Él. Qué tremendo. Mi querido amigo y hermano, es realmente primordial, es realmente importante que nuestras vidas estén basadas en el Señor Jesucristo, que estemos viviendo para Él, que estemos obedeciéndole a Él, en donde quiera que nos encontremos. No quiere decir que usted va a pasar en un cuarto todo el día solamente leyendo la palabra y escuchando y orando y nada más. No, en su trabajo, en la calle, en el hogar, con sus amigos, en el estudio, en donde quiera que usted se encuentre. Usted tiene que vivir para Dios. No quiere decir que para no pecar debo aislarme, estar por ahí humildito, calladito, encerrado. No. En donde quiera que usted se encuentre, tiene que ser luz y vivir para Dios. Y de esa manera usted no descuidará esa salvación tan grande que el Señor Jesucristo le está dando gratuitamente a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Terminamos con la pregunta 10, queridos amigos y hermanos. Dice, ¿cuál es la paga del pecado? Respuesta, la muerte. Exacto. Aquí también tenemos dos literales. Dice, ¿cuál es la dádiva de Dios? ¿Cuál es el regalo de Dios? La vida eterna. Muy bien, vida eterna. Y dice literal B, ¿qué quiere decir dádiva? Ya dijimos, dádiva es regalo, quiere decir regalo. Muy bien. Y finalmente, aquí en este folletito ha venido un texto para memorizar. Los textos debemos memorizarlos, son muy importantes tener la palabra de Dios en nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando llegan los malos tiempos, los malos momentos, estos textos nos apoyarán a nosotros. Cuando estemos solos, cuando estemos tristes, cuando estemos necesitados, cuando estemos en cualquier momento duro de nuestras vidas, es la palabra de Dios la que nos ayudará, la que nos apoyará. Miren, en este texto dice, aquí hay un texto para memorizar, es Romanos 5:8. Esto usted grabes en su mente, ¿sí? Grabes en su mente para que usted tenga aquí en su mente. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, qué tremendo. Ese es el amor que Dios ha mostrado. Usted fue un pecador, yo fui un pecador y sigo siendo un pecador y usted sigue siendo un pecador. Pero a pesar de ese pecado, el Señor Jesucristo le ama. Y por eso Él vino a morir por usted. Siendo Dios se hizo hombre, teniendo vida, murió en la cruz para que usted a cambio de su muerte tenga vida eterna. Ese es el amor verdadero de nuestro Dios.
siendo aún pecadores, Él nos sigue perdonando. Hoy en día nos sigue perdonando. Usted y yo continuamos cometiendo errores, pero esos errores no deben alejarnos de Dios. Debemos pedirle perdón y levantarnos una vez más, y levantarnos otra vez más, y levantarnos las veces que seamos, hasta que un día tengamos esa plenitud de amor, de obediencia en el Señor Jesucristo. Mi querido amigo y hermano, esperemos que el Señor le cuide mucho y que usted nunca se aparte de los caminos del Señor. Esta salvación tan grande y gratis que el Señor nos ha regalado no puede ser descuidada por nada del mundo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Amén.